Dios les bendiga, familias, hermanos y amigos. Estamos una vez más con ustedes en este bendecido programa Intercesión Profética. Es una gran bendición para mí de cada uno de ustedes y saber que estaremos compartiendo la preciosa palabra de nuestro Dios, esa palabra que transforma, esa palabra que alienta, es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad quiero compartirles con ustedes una preciosa palabra que nos habla acerca de la crucifixión y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los evangelios habla acerca de este tema tanto en Mateo 27 del 32 al 56, Marcos 15 del 21 al 41, Lucas 23 del verso 26 al 49 y también en Juan capítulo 19 del 17 hasta el 30. En todos los evangelios encontramos este relato precioso de cómo fue que el Señor cumplió, ¿verdad?, con esa profecía que decía que tenía que morir, el cordero iba a ser llevado al matadero. Y esa profecía se cumplió para que por medio de ese santo sacrificio nosotros, la humanidad toda, tuviera acceso a la salvación y a la vida eterna. En esta oportunidad quiero leer para ustedes el relato que dice el apóstol Lucas en el capítulo 23 del verso 26 hasta el 49. Y dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no conocieron, que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores también, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, diciendo: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión lo vio, lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo.
Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El apóstol Lucas hace una narración de cómo sucedieron todas estas cosas. Él presenció desde lejos, como dice la palabra, con todos los discípulos, las mujeres que seguían al Señor, en la manera que Jesús estaba padeciendo en la cruz del madero. Es tremendo, es impactante, es difícil ponerse a pensar todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Fue una situación muy dolorosa. Él soportó latigazos, soportó la corona de espina, soportó cargar esa cruz tan pesada sobre sus hombros y soportó la muerte. Y todo esto para que el mundo fuese salvo por él. Una profecía que ya estaba escrita hace muchos años atrás y que decía de que el siervo sufriente tenía que padecer muchas cosas tremendas, desagradables, pero necesarias, porque todo era parte del plan de nuestro Dios. Todo era parte del plan del Señor, de poner a su propio Hijo, ofrecer a su propio Hijo como el sacrificio perfecto. Ese sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre. A través de ese sacrificio, ahora nosotros podemos alcanzar la salvación, perdón de pecados y vida eterna. Isaías escribió en el capítulo 53, versos 7 y 9, cuando dijo: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue sepultado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ya el profeta Isaías estaba revelando de la forma en que nuestro Señor Jesús iba a ser tratado por su pueblo, por sus hermanos, por los líderes de aquella época que no le creyeron, que no aceptaron su mensaje, que le rechazaron, que le pusieron todo tipo de mentiras acusándolo, y ellos pensaron que estaban haciendo lo correcto, mas no sabían que era simplemente el plan de Dios cumpliéndose para reconciliar al mundo con el Padre. Ese sacrificio que el Señor padeció, ese era el objetivo, reconciliar al hombre con Dios. Ese hombre que falló, que pecó en el Edén y que fue expulsado de la presencia del Señor. Ahora Dios nos está reconciliando a través de la muerte de su Hijo, que derramó su vida, derramó su sangre, sufrió como todo hombre, padeció como todo hombre, para que la Escritura se cumpliese en él. Y ahora nosotros, a través de ese sacrificio, obtuviésemos vida eterna. La crucifixión de Jesús es uno de los episodios más importantes de la historia cristiana y se encuentra detallada, descrita en los textos bíblicos. Según el Evangelio de Mateo, Jesús fue llevado al Gólgota junto con otros 2 criminales, donde fue clavado en una cruz. En medio de su sufrimiento, fue objeto de burlas por parte de algunos que estaban presentes. En el Evangelio de Marcos relata cómo Jesús fue ofrecido vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después de eso, los soldados romanos dividieron sus ropas entre sí, mientras que Jesús fue dejado colgado en la cruz hasta que dio su último suspiro. Amados hermanos, es importante en esta fecha como hoy, Viernes Santo, un viernes donde recordamos ese precioso sacrificio, recordamos la muerte de un hombre justo, de un hombre santo, de un hombre que solo vino para hacer el bien, un hombre que solo vino para sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos y perdonar los pecados del hombre. Un día como hoy estamos recordando esa fecha poderosa
Y tenemos que entrar en una tremenda reflexión. Tenemos que reconocer que el Señor vino a padecer todos los vituperios hasta la muerte en vez de nosotros. Éramos nosotros los que merecíamos estar ahí. Éramos nosotros los que teníamos que pagar por nuestros delitos y pecados. Éramos nosotros los que teníamos que estar en ese lugar. Pero el Señor dijo, no, yo iré, yo me presentaré como el Cordero. En el verso 39 vemos de que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Porque nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos la obra salvadora aún en sus últimos momentos de vida. Vemos la obra salvadora que estaba haciendo Jesús allí clavado en la cruz. Cuando aquel malhechor reconoció que Él era el Hijo de Dios, reconoció que Él no tenía ningún delito, reconoció que Él no tenía ninguna falta. Y cuando este malhechor le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor automáticamente le confirma, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor trabajó hasta el último momento de su vida, salvando, perdonando pecados, restaurando las vidas, los corazones. Y eso nos da una gran confianza, una gran seguridad, saber que el Señor es el único que nos puede perdonar. El Señor Jesús es el único que nos puede perdonar de una sola vez todos nuestros delitos y nuestra vida pasada, nuestra vida pecaminosa, nuestra vida de maldad, solamente en el poder de su palabra. Por lo tanto, amado hermano y amigo, yo te invito para que medites, que te detengas un momento en el camino y medites juntamente conmigo de este precioso regalo de Dios, de este maravilloso acontecimiento espiritual que se celebra por todo el mundo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese Cordero, el Cordero que no tenía defecto, ese Cordero que no tenía que tener ningún defecto, no podía estar enfermo, tenía que estar sano, tenía que estar intachable, tenía que estar sin ninguna falla. Ese era el Cordero de Dios, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue ese Cordero manso, ese Cordero que fue llevado al matadero, ese Cordero que delante de sus transquiladores enmudeció, no abrió su boca para nada, ese Cordero que no se encontró engaño en su boca, dice Isaías. Ese Cordero se llama Cristo Jesús. Y si nosotros le obedecemos y le creemos, como este malhechor también le creyó y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, ciertamente te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor quiere llevarnos a un lugar precioso, al paraíso eterno, al descanso eterno. Pero para eso nosotros debemos de reconocerle que Él es el Cordero de Dios, que Él es el único acceso al Padre. Por eso Jesús le dijo a los judíos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es momento de reflexionar, es momento de meditar y decirle al Señor, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi falla, reconozco mi rebelión, Señor, pero ahora yo me entrego a ti con todo mi corazón y quiero que me libres de toda condenación y estar contigo también en el paraíso. Qué precioso cuando nosotros reconocemos nuestro error y reflexionamos. Qué tremendo cuando nosotros venimos al Señor con un corazón contrito y humillado y le decimos, Señor, aquí estoy, perdóname, he fallado, no he hecho cosas buenas, mi boca solamente han hablado cosas desagradables, pero ahora que quiero ser una nueva criatura.
Ahora yo quiero tener una nueva vida a través de tu poder. Y el Señor, créalo, que te va a transformar y te va a llevar consigo también al paraíso eterno, donde están todos los santos hombres de Dios. Amado Señor, gracias te damos, Señor, por habernos enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del madero. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio tú querías que el hombre, que el mundo entero se reconciliara contigo. Y es lo que estamos haciendo en este momento, Señor, reconciliándonos contigo delante de tu presencia a través de esta oración. Líbranos de todo mal, perdónanos y ayúdanos, Señor, a caminar en lo que nos resta de vida, en obediencia solamente a tu palabra. Yo pongo delante de tu presencia la vida de cada uno de los oyentes de este programa. Yo bendigo sus vidas y yo entrego, Señor, esta palabra que está escrita en el Evangelio de Lucas. Yo suelto esta palabra sobre sus vidas y te pido que les ayudes para que ellos también reconozcan sus errores, sus pecados y se vuelvan a ti con un corazón humillado, con un corazón quebrantado, porque, Señor, lo que tú padeciste por amor de nosotros no fue fácil. Lo que tú padeciste, Señor, hasta la muerte no fue fácil, pero era necesario para que nosotros tuviéramos acceso al cielo. Gracias, amado Dios, por ese precioso regalo, por ese precioso sacrificio que tú hiciste en el madero por toda la humanidad. Te damos gracias en este preciso momento, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amados oyentes, que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa Intercesión Profética. Bendiciones. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de
levanta tu voz y dilo. El nombre de